estoy muy contento de estar acá porque vamos a hablar sobre estrategias para cuando tus pacientes cancelan una cita odontológica. Doc, ¿sabías que una sola cancelación sin reagendar puede significar pérdidas de entre 50 y $200 en un solo día? Multiplica eso por varias cancelaciones al mes. Y bueno, pues quiero decirte el resultado: menos ingresos, agendas desordenadas y un equipo frustrado. También hay unos impactos no económicos. Número uno, pues, afecta la productividad y rentabilidad del consultorio. Estas cancelaciones, pues, cuando uno tiene un orden, una metodología, un horario establecido y obviamente un paciente falta, pues en ese momento algunos pues entonces dicen, bueno, mientras tanto miremos redes o mientras tanto hagamos tareas administrativas. O sí, pero entonces se está perdiendo tiempo en términos de especialización, en términos de la atención del paciente. ¿Sí? Entonces hay una afectación de la productividad también, pues obviamente lo siguiente. Rompe la dinámica de atención y organización. Claro, tú estás concentrada, focalizado, enfocado en atención de pacientes en ese rango de horas. Es que en el consultorio no podemos estar atendiendo solo pacientes todo el tiempo. Entonces hay espacios en los que uno va a hacer tareas administrativas, tareas pues obviamente de limpieza, de higiene en el consultorio, tareas de trabajo con el equipo, de capacitación del equipo, tareas de marketing, de ventas, sistematización, tareas de procesos. Pero si tú estás en esa rutina de solo atender pacientes y entonces pues obviamente no piensas en esas cosas, esas otras áreas importantes para el consultorio, pues tu consultorio va a seguir estancado. Ahorita hablemos de cuándo sí priorizas esas otras áreas, porque quiero decirlo, o sea, si usted no le está sacando tiempo, tú que me estás ahí bien frente a la pantalla viendo en estos momentos, si tú no le estás dedicando tiempo al área comercial, al área financiera, al área administrativa, pues, o sí, al área de ventas, pues definitivamente tu consultorio, pues, obviamente está en un punto crítico. También genera sensación de desorden en las agendas, porque entonces sí, la auxiliar te agenda por acá, no, cancele y vuélvale a programar para mañana, no, vuélvale a programar para dentro de la próxima semana, no, y vuélvale a mover, y vuélvale, sí, te quiero dar un dato importante. Más del 70% de las cancelaciones se pueden recuperar si se maneja con una estrategia adecuada. Cuando un paciente cancela, la mayoría de odontólogos actúan de dos maneras. Número uno, se enojan y dejan que el paciente se pierda. Lo sé, es frustrante. Y quizás tu ira, tu enojo sea con justa causa. Estás perdiendo dinero, te están desordenando los horarios, obviamente te están quitando la posibilidad de tener espacios para pensar en otras áreas importantes de tu consultorio como las finanzas, el marketing, las ventas, ¿sí? Pero es un error enojarse y dejar de lado al paciente. ¿Qué hacen cuando eso sucede? Entonces envía un mensaje y quiero decirlo, el adjetivo para eso, un mensaje genérico. ¿Desea reagendar? ¿Para cuándo reprogramamos entonces tu siguiente cita? ¿Sí? Ese es otro error. No eres la única, no eres el único que lo comete. Podríamos decir que cerca del 80-85% de los consultorios están cometiendo ese mismo error. Y quiero aclararte algo, Doc. Una cancelación no significa que el paciente no quiera tu tratamiento. No quiere decir que el paciente esté jugando contigo. En la mayoría de los casos se debe a una de las siguientes razones. Número uno, el paciente quizás tuvo un imprevisto de última hora, quizás ese día le pasó algo o se programó contigo y resulta que había programado otra cosa ese mismo día, entonces se le cruzaron las agendas. Dos, todavía está interesado, pero necesita un empujón para reagendar. Esta situación hay que hablarla, porque atrás quedaron los días en los que uno como odontólogo, especialista, odontólogo general o especialista en un área específica, rehabilitador oral, odontólogo estético, implantólogo, periodoncista, endodoncista, sí, entre otros, pues uno le daba la propuesta al paciente o le agendaba una cita y uno ya decía, bueno, sí, ya confían en uno, ya saben quién es uno y vienen a su cita. Pero entonces resulta que en el caso de pacientes nuevos, por ejemplo, claro, las tasas de cancelación pueden ser un poquito superiores a las de pacientes activos. Ahora, igual, tú le diste una cita de valoración a alguien y entonces le diste un tratamiento y le agendaste el tratamiento para tal día.
Pero entonces la persona también se toma un tiempo para analizar. Y digo, hoy en día, pues la gente analiza más. La gente va a mirar en internet, va a buscar en ChatGPT, va a ir a quizás donde otros odontólogos, ¿sí? Porque pues a veces no es por precio, a veces es por información, por tomar una decisión acertada antes de comprar, pagar, invertir, como queramos llamarlo, en tu servicio, en tu tratamiento que le estás ofreciendo, ¿sí? Entonces ese paciente quiere más información para estar más seguro de su decisión. No todo paciente que cancela merece ser reprogramado. No todos los pacientes cancelan por las mismas razones. Existen pues algunos perfiles claros, entre ellos el paciente responsable. Es un paciente que cancela porque tuvo un imprevisto genuino, pero muestra interés en continuar. Es el paciente que, sí, mira, uy, doc, qué pena, le quedé mal, me surgió esta última hora, reprogramemos que, venga, no la puede colocar para mañana, venga, sí, o sea, le ve uno el interés a esa persona. Está el paciente no calificado, es un paciente que cancela repetidamente, evita confirmar y busca excusas constantes. Solo pregunta por el precio porque no tiene el presupuesto. Si desde el principio el paciente está ahí preguntando precio, precio, precio y tú le das una cita a ese paciente, pues la probabilidad de que no asista es alta. Un paciente con dudas. Es importante que pueda solucionar las dudas este paciente, porque duda no resuelta es una razón más para no tomar tus servicios. Ahora, ¿qué hacer? Pues número uno, hay que preguntar por qué cancela. Sentido común, ¿no? Porque a veces puede parecer sentido común, pero no lo hacemos. Hay que indagar. Si en el caso de, por ejemplo, escuchábamos una ontóloga, vale. Entonces, vale, llegó y tuvo, qué sé yo, una cancelación hoy y una cancelación mañana. Hay materia para trabajar, hay material para trabajar. ¿Sí? Entonces me cancelaron 3 personas. Pues de las 3, una me debe responder, ¿por qué estás cancelando? ¿Qué está pasando? Generalmente, cuando cancela, es porque hay objeciones, razones, a veces fundamentadas o a veces no fundamentadas, para no tomar tu servicio. Y tú necesitas conocer el porqué de esa objeción. Necesitamos filtrar y aprender a filtrar a ese tipo de pacientes, pero también ayudar a los que tienen objeciones que solucionándolas van a asistir a su cita. Si un paciente cancela por tercera vez sin compromiso, no gastes energía persiguiéndolo, ¿sí? Ya déjalo pues, sí, que obviamente ahí sí, pero por lo menos la tercera vez. Ahora, si me canceló una vez, yo le pregunto por qué cancelaste. ¿Qué pasó? No, esto, ok. A la segunda, volvió a cancelar. Wow, tiene que haber una firme posición en que una próxima cancelación no puede haber, ¿sí? Porque entonces ya no hay cita. Pregunta cuál es el presupuesto y mira cuál es el margen con tu propuesta. Si un paciente que a veces tiene dudas, que a veces sí que está indeciso, entonces hay que preguntarle cuál es su presupuesto. Y así también segmentas, porque entonces ellos preguntan por precio. ¿Cuál es tu presupuesto? No, pues son $50, pero resulta que quiere hacerse una rehabilitación oral integral. Y el presupuesto, pues realmente los costos que tenemos en el consultorio de eso son $700, la cobramos en $1000, $2000, qué sé yo. Pues sí, pues ya puede ser una razón de decirles, ok, mira, la verdad, sí, pues consideramos que no será la mejor alternativa para tu presupuesto en este momento de nuestros servicios y así ya te ahorras tiempo. Obviamente después de una cancelación, por ejemplo, ya es el momento de ser más claros. Prioriza, reagenda solo a quienes muestran intención real. Así optimizas tu agenda y tu equipo. Vamos a hablar sobre usar mensajes estratégicos para recuperar citas y vamos a hacer acá unos ejemplos muy prácticos también para que ustedes se puedan llevar. Así que súper, o sea, acá mucha atención también porque esto que les vamos a dar es súper poderoso, lo pueden copiar y pegar y de una vez empezar a practicar. Y bueno, uno de esos errores comunes es precisamente esos mensajes, como les decía, así genéricos, como preguntas abiertas que no nos llevan a que los pacientes necesariamente respondan porque precisamente es una pregunta muy genérica o que no genera ningún compromiso o no activa ninguna emoción de urgencia para que esa persona conteste o realmente pues vaya a la cita. Entonces,
en vez de dejar esos tipos de mensajes, como por ejemplo, deseas reagendar, algo así como muy abierto, es que tu mensaje combine uno, preocupación clínica para dar sentido de importancia. Entonces recuerden que lo importante, o sea, la persona no es que quiera la cita de valoración, él quiere solucionar algo. Entonces hay que tener en cuenta el problema, el dolor, el por qué se va a ver contigo, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero esto es muy importante que lo incluyas. Si va a perder un diente, incluir, recuerda la importancia de la cita para que no pierdas tu diente, o sea, como que le metan emoción a la estructura del mensaje, ¿listo? Por otro lado, también necesitamos incluir la escasez para que esa persona actúe rápido. Entonces, la escasez es un tipo de, bueno, técnicamente le llamamos los gatillos mentales, que son esos disparadores de acción, los cuales nosotros nos motivamos a actuar, ¿sí? Los seres humanos, cuando hablo nosotros somos los seres humanos. Entonces, lo que es escaso, cuando tú, no sé, te dicen solo quedan las últimas dos, pues tú corres porque no quieres quedarte sin eso que quieres comprar o algo así. Entonces, igualmente, la escasez genera esa urgencia o esa acción rápida que queremos precisamente para que el paciente actúe. Y lo tercero es la disponibilidad clara para reducir fricción y también no dejar de pronto nuevamente mensajes así muy abiertos de cuándo puedes volver a reagendar, porque esto genera más confusión o tiene que pensar, ir a mirar la agenda, entonces no te voy a responder hasta que tenga eso claro. El ejemplo incorrecto es, hola, cancelaste tu cita o siento mucho que no pudiste estar. ¿La quieres reagendar? Ese es el ejemplo incorrecto. Ahora, el ejemplo correcto, ¿cómo sería? Incluyendo lo que les acabo de enseñar. Entonces, hola Juan, sabemos lo importante que es el tratamiento para o sea, el dolor. Entonces, para que no se te sigan torciendo los dientes, para que no pierdas tu diente, ¿sí? Vamos a poner algo que realmente lleve a la acción y le duela a tu paciente, o sea, que es realmente lo que le está motivando a consultar el odontólogo. Solo tenemos dos espacios, entonces hay escasez, ¿cierto? Solo hay dos espacios esta semana. Tenemos y decirle claramente cuál es esa disponibilidad. Entonces, miércoles 4:30, viernes 10 de la mañana, ¿cuál prefieres? Terminamos con una pregunta cerrada, una pregunta específica de acuerdo pues a a las dos disponibilidades que dejamos. Ahora, vamos a lo siguiente y también muy importante, y es lo segundo, son mensajes con contexto para transmitir preocupación. O sea, me importas, ¿cierto? O sea, tú como ontólogo te importa la salud de tu paciente y es hacer sentir al paciente importante, que también es cuidado, y esto aumenta obviamente las probabilidades de reagendar. Créeme que muchos odontólogos a que uno como paciente le cotiza, pues normalmente sí, no son muy secos o es como, sí, reagenda acá la cita, pero eso no es lo que él quiere, ¿no? Él quiere sentirse importante, cuidado. ¿Cómo podemos transmitir eso? Entonces, un ejemplo práctico es, hola María, vimos que cancelaste tu cita de hoy, el doctor, en este caso sí es un asistente, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos preocupados o el doctor está preocupado por tu situación y nos pidió reagendarla lo antes posible para evitar complicaciones. Estos son los espacios disponibles. Entonces, es un poco más largo de solo decir, ¿quieres reagendar la cita? O para cuándo puedes reagendarla, algo más personalizado, algo que crea más emoción, conexión. ¿Y por qué esto funciona? Uno, refuerza la autoridad del doctor, ¿cierto? Lo segundo es genera sentido de urgencia y responsabilidad. Y tres, evita sonar como solo queremos llenar agenda. Cada cancelación no es una pérdida, es una oportunidad para demostrar empatía, generar compromiso y recuperar ingresos con comunicación estratégica. Esto es algo muy importante porque muchas veces también terminamos desistiendo cuando cancelan o dejan de comunicarse los pacientes. Entonces, como que bueno, me dejó de hablar, no me responde o canceló y no volví a aparecer. Obviamente es importante asegurar que la persona pues sí tiene el compromiso, buscar si no está interesado, que encontrar ese no, ¿cierto? Preferible a una no respuesta, sino preferible recibir no estoy interesado o si estoy interesado, requiero agendar. Pero dejar cosas a la deriva sin respuesta es peor, ¿no? Lo tercero es tener los mensajes con escasez para generar acción rápida. Entonces hablamos de la importancia de la escasez.
Cuando el paciente siente que puede reagendar cuando quiera, obviamente, pues no le va a dar la importancia y no prioriza la cita. Entonces, a veces como que nuestra comunicación va a que en cualquier momento que la persona quiera puede agendar y esto hace que precisamente priorice otras cosas y le sea más fácil de pronto dejarte plantado o no aparecer en la cita y reprogramar. Entonces, debes dar una razón clara para actuar ahora, para que no se sienta que él puede hacerlo en cualquier momento. Y el ejemplo efectivo es, nuestra agenda está bastante ajustada. Si deseas reagendar tu cita, confírmame antes de las 5 de la tarde porque luego se liberará el cupo a otro paciente, por ejemplo. Entonces, esto muestra que hay una agenda llena, que hay otros pacientes que están interesados en agendar y si no tenemos una respuesta antes de X hora, le liberaremos el cupo a otro paciente. Entonces, esto muestra una clara muestra de escasez, de que aquí hay una agenda que se necesita respetar y pues con una postura muy respetuosa y bueno, es estratégica esta comunicación. Porque esto es persuasivo. Lo primero es que activa el gatillo mental de escasez, ya lo hablamos, hace que el paciente se sienta privilegiado por tener esa oportunidad. Lo tercero es genera compromiso inmediato, ¿sí? Entonces, esto también puedes ajustarlo dentro de los seguimientos que ustedes están haciendo actualmente. Acá personas que han logrado pues obviamente aumentar, más bien reducir la tasa de cancelación de citas, ¿sí? Y bueno, pues obviamente mejorar el tipo de pacientes que llegan a su consultorio. Yo soy Ana, soy psicóloga de profesión y soy gerente de odontología especializada. ¿Cómo conociste sobre el método consultor rentable? Por una crisis financiera, una crisis administrativa. Realmente no sabía que consultorio rentable me iba a tener tanto cambio en mi vida y pues en la vida del consultorio. Los conocí por Instagram, hice clic en comentar una palabra que no sabía que iba a ser la palabra que me iba a cambiar tanto, a por lo menos aprender tanto de ellos, no solamente como personas, sino como profesionales. Bueno, Ana, y cuéntanos un poquito cómo han sido tus resultados en términos de nuevos pacientes e ingresos en tu consultorio. No, Álvaro, en los últimos 4 meses he tenido un cambio de 8 millones de pesos, que serían aproximadamente $2,000. ¿Qué impactos ha tenido esos nuevos ingresos a nivel personal? Me siento muy orgullosa de poder hacer un tema de contratación laboral, a tener algo mucho más organizado, porque para los que son odontólogos o empresas pequeñas, saben que tener a alguien contratado ya como un legal organizado, pues es muy complicado. Y poder dar ese paso y seguir estructurando la empresa a cada día mejorar, pues ha sido muy valioso para mí. Me llamo Saúl Porras, estoy aquí en México, soy cirujano dentista. ¿Cómo era tu situación antes de conocer a Consultorio Rentable? Vivía de recomendados, más que nada. Era esta situación que era muy dada a que sucediera mes con mes y a veces pues era complicado. ¿Cómo eran tus resultados antes de ingresar al método Consultorio Rentable y cuáles han sido los cambios? He tenido la fortuna de atraer 112 pacientes nuevos a mi consultorio, que se traduce en 112,000 pesos mexicanos, aproximadamente $5,000. ¡Wow! Felicitaciones, Saúl, por esos resultados. ¿Qué consejo le darías a esas personas como tú que de pronto sí tienen especialidades y demás? ¿Qué le dirías a ellos? Cierto modo, arriesgarte a tomar el curso porque vale mucho la pena es encontrar la información que estás buscando para dar el siguiente paso. No simplemente se trata de capacitarte tú, de hacer las cosas tú, sino que ya tú te pongas a buscar esta parte del negocio. Mi nombre es Cindy, soy odontóloga, rehabilitadora oral. ¿Cómo era la situación en tu consultorio? Estábamos pasando por un momento de falta de pacientes, ya había pasado por algunas agencias, ya había tenido inicios, digamos, de este tipo de marketing, pero ninguna me dio resultado. ¿Cuáles han sido los resultados en términos del número de nuevos pacientes? Pasé de tener 0 pacientes nuevos a desde la primera campaña, 4 pacientes rentables y eso me significaron unos $5,000. ¡Wow! Felicitaciones, Cindy, pues por esas primeras victorias. ¿Y qué consejo le darías
A mujeres como tú, que son odontólogas. A veces uno piensa que estás acostumbrado a que otros hagan a veces el trabajo por ti y es muy importante que tú vayas cambiando también, porque si no, no funciona. Seguimos haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, pues no van a llegar. Entonces, cuarto punto, cierra con empatía y disponibilidad. Bueno, ¿qué está pasando? Están los dos extremos, ¿no? El extremo en el cual hacemos respuestas vagas, generales, la misma respuesta para todo el mundo. ¿Sí? Y está el otro extremo en el cual pretendemos dar una consulta de odontología por el WhatsApp o por teléfono y no es así, hay que llegar al justo medio, punto de equilibrio. Entonces, pues, sí es importante que en ese proceso, sí, ya vieron los puntos anteriores, hay que humanizar los mensajes, hay que adaptar de acuerdo a la situación, al contexto, ¿sí? Hay que obviamente hacer recordatorios, hay que obviamente identificar al paciente que empieza por ejemplo, a preguntar por precio y de pronto, si su máximo objetivo es saber un precio, entonces identificar al paciente curioso, del paciente interesado, ¿sí? Y obviamente del paciente comprometido, ¿sí? Entonces, pilas con eso, que los pacientes tengan dudas es normal, no se, sí, no se angustien por eso. Sí, los pacientes a veces, a ver, son una decisión sobre su boca, quizás algunos, pues quizás toque subirles la encía, algunos otros tocará extraerles un diente, ¿sí? Algunos otros tendrán que, por ejemplo, sí pensarlo por temas de su presupuesto, quizás no se ganen el suficiente ingreso, pero están comprometidos y quieren invertir en su salud dental, pero pues obviamente requieren solucionar preguntas, entonces pilas con eso. Ya después de haber resuelto eso, entonces en este punto el tono final importa, evita sonar cortante o insistente, los dos extremos, ¿no? El que es cortante o el que es insistente. Ejemplo ideal, gracias por tu atención. Juanita, Pepito, si tienes alguna duda antes de la cita, escríbeme por aquí, estoy atenta, ¿sí? Porque es importante cómo analizar el mensaje, refuerza el acompañamiento y la confianza y deja abierta la conversación para dudas. Quinto punto, nosotros no estamos en contra de las automatizaciones. El problema es que algunos odontólogos están haciendo automatizaciones sin dimensionar el horizonte. Y una automatización per se no es garantía de que los pacientes asistan a sus citas. Por ejemplo, ay, me llegó una notificación de Gealaton o de Dentalink que tengo mi cita a tal hora. Igual no voy, porque pues la automatización al final, sí, la configuraste tú el mensaje o un mensaje genérico, sí. Y entonces una automatización más de Dentalink, de Top Doctor, de Doctoralia, de DoctorClick, pero sin humanidad y un buen trato es pérdida de dinero y tiempo. Dinero que le está invirtiendo a una de estas plataformas y tiempo que al final sí, pues al final se introdujo la información del paciente para que le llegara pues su recordatorio. Importante trabajar la redacción de tus respuestas. Acá está el coco de muchos seguimientos, recordatorios. A veces sí, hoy por ejemplo entraba al WhatsApp de un odontólogo que hace parte de nuestra comunidad y entonces le hicimos una auditoría a su WhatsApp. Y entonces él me decía, sí, Álvaro, es que yo envío recordatorios, yo estoy enviando. Claro, cuando vemos los recordatorios, un montón de problemas de redacción, pues no ortográficos, es redacción, comunicación, cómo se escriben las cosas. Yo te quiero decir, por ejemplo, cuando tú te ves una película, el guión es muy importante, el guión de la película es muy importante, tal es así que a veces uno va a una película y dice, uy, qué película tan mala. No conectó, no hubo hilo, no conectó con, no sé, es una película muy vieja, o sea, aunque la lanzaron ahorita, pues no sé, es muy arcaica, o es demasiado progresista, demasiado moderna que desconecta conmigo, con mi realidad. La redacción del guión, la redacción del mensaje en ese WhatsApp, en la llamada telefónica. Entonces, ese es un gran problema que tienen muchos. Llegados a este punto, quizás si has hecho los otros puntos anteriores bien, o si lo hacías unos y otros no, ok. Si tú dijiste a todos, che, yo he hecho así, sí, yo he hecho así, sí. Redacción, ¿sí? Entonces, humaniza, atención a lo que escribe o no el paciente. Ahora, uy, todo lo que tengo que hacer por responder un teléfono. No solo tú. Tu auxiliar, necesitan entrenarse. Haciendo lo mismo, como dice Albert Einstein, loco no es el que hace cosas locas, sino el que espera lograr resultados diferentes haciendo lo mismo.
Entonces, no solamente necesitas entrenarte tú, también tu auxiliar, las personas que te ayuden con ese WhatsApp. A veces son odontólogos, colegas, bueno, no sé, auxiliar, asistenta, secretaria. Importante en esos mensajes saber persuadir. Persuadir no es, si no va a la cita, no le doy más citas, ¿sí? Sino manejar lo que les decía Lau anteriormente, manejar elementos de autoridad, de urgencia, de escasez correctamente, en el mejor tiempo. Resuelve las consultas de esos pacientes. Conclusiones generales. 1. Cada cancelación no es un no definitivo, sino una oportunidad si sabes manejarla. 2. No pierdas tiempo en pacientes sin compromiso. 3. Usa mensajes claros, personalizados y persuasivos. 4. Entrena a tu equipo. La forma en que comunica tu auxiliar, colega, ¿sí?, impactan directamente la rentabilidad. 5. Una buena gestión puede recuperar hasta el 70% de las cancelaciones. Y 6. Automatiza sin deshumanizar. Automatiza sin deshumanizar. Bueno, Doc, si quieres profundizar en este y otros temas para rentabilizar tu consultorio dental, te invito a darle clic al link que dejo en la descripción de este video. Ahí entrarás en contacto por WhatsApp directamente con uno de nuestros consultores, quien conversará contigo para conocerte mejor, revisar en qué fase estás y ver si podemos ayudarte. Asimismo, tendremos un espacio, una sesión consultiva contigo para darte esas recomendaciones y ver pues cuál sería la mejor forma de ayudarte a alcanzar tus resultados. Así que no se diga más. Ve al link y conversemos ahora mismo. Vamos con toda, vamos por ese consultorio dental rentable.